computación gráfica y imágenes. La primera presentación va a ser de Liz González, él es de la Universidad Nacional de la Asunción en Paraguay. Y bienvenida Liz, está por primera vez en Perú y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Este trabajo está motivado en la generación masiva de datos en distintas aplicaciones, en distintos ámbitos, lo que arrastra consigo la necesidad de explorar mecanismos de búsquedas eficientes en cuanto a la utilización de recursos computacionales y efectivos en cuanto a la tasa de aciertos en los resultados. Todo proceso de búsqueda se enfrenta principalmente a dos grandes desafíos. El primer desafío tiene que ver con la dimensión de los datos, ya que si los datos son muy grandes, el cálculo de la distancia puede demorar demasiado tiempo. El segundo desafío tiene que ver con la dimensión de la base de datos, ya que si la base de datos es muy grande, ¿me escuchan? El recorrido secuencial por toda la base de datos puede resultar impráctico dependiendo de la aplicación. Este trabajo está orientado al área de reconocimiento facial. Elegimos esta área por su creciente demanda de uso en distintas aplicaciones. La solución que se propone se denomina EMIAP, es un método de indexación que facilita la búsqueda rápida de imágenes faciales. Como objetivo general de este trabajo tenemos desarrollar un método de indexación que nos permite reducir la cantidad de comparaciones exhaustivas entre elementos de búsqueda y los elementos almacenados en la base de datos, sin perder demasiado en cuanto a la eficacia, ¿no? a la tasa de aciertos. Como objetivos específicos hicimos un recorrido por todas las propuestas de soluciones ya presentadas en esta área, la implementación de un método de indexación basado en permutaciones, medir la eficiencia y la eficacia de los algoritmos de indexación desarrollados en este trabajo, evaluar métricas para la definición de similitud entre imágenes y métricas de similitud entre permutaciones. El proceso de reconocimiento facial básicamente consiste en tres fases. La primera fase es el preprocesamiento de imagen. En esta fase lo que se busca es tener imágenes de iguales características, ya sea en cuanto a dimensiones o en cuanto a distribución de luz en la imagen. En este trabajo utilizamos la ecualización de histograma, el escalado de la imagen. La siguiente fase es la extracción de características. En esta fase se busca reducir la dimensión de los datos, ¿sí? Utilizamos, mejor dicho, un método muy conocido que es el análisis de componentes principales. En este momento no voy a profundizar sobre este método por una cuestión de tiempo. La tercera fase es la clasificación. Aquí ya se realiza el reconocimiento facial. Existen varios métodos aplicados en esta fase. Nosotros utilizamos las búsquedas exactas o por similitud. El aporte de este trabajo se da en esta fase, ¿sí? Proponemos dos implementaciones de EMIAP. Una es EMIAP simple, en la que los índices se representan por vectores de permutaciones, ¿sí? Y la otra es EMIAP con combinación convexa, donde cada índice se compone de un vector de permutaciones y un conjunto de números reales. ¿Cómo se realiza el proceso de indexación? Con EMIAP simple es bastante sencillo. Se dispone de una base de datos de n imágenes, ¿sí? Cada imagen pasa por los métodos de preprocesamiento, luego se realiza la reducción dimensional con el algoritmo PSA, y también se dispone de un conjunto ordenador P de C elementos, donde C es mucho menor a N. La selección de los elementos de P
se realiza mediante una solución aleatoria o un método heurístico. En la heurística buscamos seleccionar elementos muy cercanos unos a otros, de tal modo que todo nuestro espacio sea más sensible a pequeños cambios. Una vez que tenemos el conjunto P, se calculan las distancias de cada representación de la imagen, X sub I sería, a cada elemento de P, teniendo así para cada X sub I una raíz de tuplas que se compone del valor de la distancia de X sub I a P sub 1, por ejemplo, y el identificador. Aquí P sub 1 es un número entero, lo coloqué así para que sea más fácil asimilar. Luego esta raíz de tuplas se ordena ascendentemente según el valor de las distancias. Esta ordenación se realiza mediante un algoritmo de Cuxor y de aquí se obtienen los índices. Este proceso lo explico mejor acá. Este es el vector X sub 1. Tenemos un conjunto P con estos tres elementos. Entonces, el array de tuplas para X sub 1 se forma así. La distancia de X sub 1 a P sub 1 aquí y el identificador, así sucesivamente. Luego de la ordenación de esta array de tuplas, tenemos los índices que son los identificadores, la permutación de los identificadores de los elementos de P, luego de la ordenación. Al momento de una búsqueda, ya se dispone de un conjunto de índices de los elementos de la base de datos. Entonces, cuando tenemos la imagen buscada ahí, se realiza el preprocesamiento, se reduce sus dimensiones con el PSA, se calcula su índice respectivo utilizando el mismo conjunto ordenador P que se ha utilizado para indexar toda la base de datos. Ya teniendo este índice, se calcula la distancia entre dicho índice y cada índice de los elementos de la base de datos. Este cálculo se realiza mediante las métricas Sperman-Rowe, Sperman-Fuchsur y Kendall-Tau. De aquí tenemos los candidatos. Estos candidatos son los posibles elementos más similares al elemento que estamos buscando. Estos candidatos se comparan ya directamente con el elemento de búsqueda, ¿sí? Siguiendo la flechita, esta comparación directa se realiza mediante métricas euclidiana, máxima o más Alanowitz. Para MIAP con combinación convexa tenemos un vector X, ¿sí? Estos son sus índices, las posiciones de cada componente. Se ordena este vector y tenemos la representación, la versión ordenada de dicho vector y la permutación de las posiciones que obtuvo esa ordenación. Esta implementación se basa en la propuesta de Omer Hedgehoglu, que dice la distancia entre dos vectores se aproxima por una combinación convexa de la medida de la forma de los vectores y las magnitudes de sus coordenadas. ¿Qué es esto? Esta ecuación, donde dx sub x y, donde x y son vectores, ¿sí? Es una medida de la distancia entre las partes, las versiones ordenadas de los vectores. Y xy es la medida de la distancia entre las permutaciones de sus posiciones. Lambda es un parámetro que refleja el peso que se le da, la importancia que se le da a una distancia o a la otra. Si observan, cuando lambda es 0, todo el peso se le está dando a la distancia de la forma. Y cuando lambda es 1, todo el peso va para la distancia de la parte de la magnitud. El proceso de indexación es igualito que en MIAP simple, esta parte, donde disponemos de una base de datos de n imágenes. Cada imagen pasa por el preprocesamiento, se reduce sus dimensiones con PSA. Luego cada vector es ordenado en sus componentes ascendentes. Y tenemos la representación, la versión ordenada y las posiciones, las permutaciones de esas posiciones. Omer Hedgehoglu propone una aproximación de la parte de la forma utilizando un método denominado Bean Score y la aproximación de la parte de la magnitud hallando potencias simétricas. Acá es donde van los números reales, una lista de números reales para luego utilizar en la distancia de la parte de la magnitud.
Bean Score consiste en encontrar una aproximación entonces de la permutación original con dimensiones inferiores. Bean podemos definir como un subconjunto y definimos cantidad de subconjuntos, ¿sí? Este es el vector para 8 componentes. Si la cantidad de beans es 4, cada bean consta de 2 elementos. Se suman estos elementos, los elementos de cada subconjunto, y así tenemos los scores. Luego esto se ordena en forma ascendente y tenemos la aproximación de la parte de la forma para este vector. Al momento de una búsqueda tenemos el conjunto de índices de los elementos de la base de datos. Entonces esta imagen buscada pasa por el preprocesamiento, la reducción dimensional con PSA, se ordena en forma ascendente y tenemos su índice correspondiente. Luego calculamos la combinación convexa siguiendo la ecuación que les mostré anteriormente y seguidamente tendremos una lista de candidatos, ¿sí?, que serán comparados directamente con el instrumento de búsqueda. Para las pruebas utilizamos la base de datos FERET, que consta de más de 14.000 imágenes. No hemos utilizado todas estas imágenes porque el algoritmo que utilizamos para el reconocimiento PSA no detecta, ya sabrán algunos que manejan este algoritmo, no detecta cuando el ángulo de giro es superior más o menos a 25 grados. El hardware, con las especificaciones que se ven allí en cuanto al software, todos los algoritmos están implementados en C++ y utilizamos una librería OpenCV, Open Source Computer Vision, una librería multiplataforma que ya tiene implementados distintos algoritmos de áreas de visión por computadora. Comparamos nuestro trabajo con Permutation Index, que es el trabajo de Chávez, Figueroa y Navarro, y Practice Permutation Index, el trabajo de SUD. En cuanto al tiempo de indexación, hemos comprobado que EMIAP con combinación convexa lleva muchísimo más tiempo que EMIAP simple. Esto sería por los cálculos de potencias simétricas y de aproximación de los vectores. En cuanto al tiempo de búsqueda, en EMIAP simple se observa que a medida que incrementa el tamaño de la base de datos y el tamaño del conjunto ordenador, va incrementando también el tiempo, es lineal, al igual que en EMIAP con combinación convexa, a medida que incrementa el número de elementos de la base de datos, se tiene mayor tiempo. En cuanto al porcentaje de aciertos, evaluamos las métricas entre permutaciones y hemos comprobado que Sperman Row, tanto para EMIAP simple como para EMIAP con combinación convexa, arroja mejores resultados. Porcentaje de aciertos considerando el tamaño de los bins. A medida que el tamaño de los bins aumenta, ¿sí?, vamos teniendo vectores más pequeñitos y el porcentaje de aciertos se degrada con esto. La comparación con otros trabajos, EMIAP con combinación convexa, vemos en cuanto al porcentaje de comparaciones que se realizan en la base de datos es mucho mayor que todas las demás implementaciones, y EMIAP simple es la que arroja mejores resultados. Como resumen, EMIAP simple es una selección mediante heurística de los elementos del conjunto ordenador, la utilización de la distancia máxima más a la noise, además de euclidiana como medida de similitud entre imágenes. En EMIAP con combinación convexa tenemos la utilización de la métrica propuesta por Omer y Hesjoglu y la verificación del mismo sobre la base de datos FERET. Comparando las dos implementaciones, ¿cuál es la mejor? EMIAP simple ocupa mayor espacio de memoria, mayor tiempo de búsqueda y menor tiempo de indexación, menor porcentaje de comparación directa en base de datos, todo esto con respecto a la otra implementación que es EMIAP con combinación convexa. Como trabajos futuros, sí existen varias aristas que todavía hay que investigar de este trabajo. Mejorar la definición de heurística para la selección de elementos del conjunto ordenador de EMIAP simple, la utilización del método de EMIAP
en otros dominios de aplicación. Si verán que esto se puede usar también para evaluar imágenes heterogéneas, no solamente imágenes faciales, incluso textos. Mejoras en tiempo de creación de índices y en tiempos de respuestas, evaluar otros métodos de revisión dimensional, además del PSA, y evaluar la escalabilidad de este método, ¿sí? Utilizando bases de datos con millones de imágenes. Tenemos en mira el Cogio, que contiene 100 millones de imágenes. Eso es todo.